Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Janina. Este es mi primer video de enseñanza y doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de poder enseñar y también de aprender de sus enseñanzas también, hermanas. Que Dios siempre nos esté guiando a cada una de nosotras. El versículo de memoria para nosotras está en Salmo 102. Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ese es nuestro versículo de memoria. Y vamos a estar aprendiendo, hermanas, acerca de mujeres del Nuevo Testamento y empezando específicamente con los milagros que hizo Jesús a ciertas mujeres en los evangelios que vamos a estar mirando, y luego continuaremos con otras mujeres más del Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a ver acerca de Jesús sana a la suegra de Pedro, que se encuentra en Mateo 8, 14 y 15. Y también vamos a estar leyendo esta misma historia que se encuentra en Marcos 1, 29 al 34 y en Lucas 4, 38 y 41. Entonces, hermana, dice en Mateo 8, 14, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Sabemos lo que tenía, fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella les servía. Entonces vemos aquí lo que Jesús hizo. Tocar la mano, dice, de ella, y la fiebre la dejó y ella le servía. Ahora vamos a ver también tal vez un poco más de detalles con quiénes estaba, de dónde iba saliendo Jesús en este caso. Cuando se dirigió a la casa de Pedro, dice en Marcos 1, 29 al 31, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Sabemos que salían de la sinagoga y sabemos que la sinagoga era un lugar donde estudiaban las personas y donde rezaban también, ¿verdad? Entonces, ¿y con quiénes estaban? Con Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, hermana. Entonces vemos también un detalle más aquí, aparte de dónde salía Jesús y también con quiénes estaban, ¿verdad? Pero mi enfoque es, hermana, lo que hizo Jesús. ¿Y por qué también? Dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Le hablaron de ella, hermana. Habían personas allí y seguramente no, nos podemos tal vez imaginar un poquito, ¿no? La historia. Jesús ya saliendo, llegando, y la gente diciéndole: Jesús, ven, ayúdanos. Está enferma, está con fiebre, ¿no? No nos dice su nombre, ¿verdad? Pero dice aquí que enseguida le hablaron de ella. Entonces él, dice, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Ella les servía. Entonces vemos el favor, ¿verdad?, que le hizo Jesús, el milagro, ¿verdad?, en sanarla. Porque dice ahí, le hablaron de ella. Eso significa que podemos decir, ya estaba con esa fiebre, tal vez días, ¿verdad?, que estaba con esa fiebre y no le dejaba. Hermanas, cuando, ¿verdad?, tal vez las que tienen hijos o las que tuvieron sus bebés pequeños, ¿no? Cuando están con fiebre, ¿qué haces tú? Te desesperas, ¿no? Y sobre todo estás a cada rato tocando y tocando, y ya le ha bajado, y miras el tiempo y no, sigue igual, y su pañito y todo, y sigue igual. Pero aquí vemos, hermana, dice, y enseguida le hablaron de ellos, o sea, estaban preocupados. Había una necesidad, ya la habían visto a ella allí con fiebre, por eso dice, le hablaron a Jesús de ella.
Esa era la necesidad, hermana, que tenían y el detalle que podemos ver que dice, y enseguida le hablaron de ella. Sí, es Jesús, es el Salvador, es quien ya en versículos anteriores, en capítulos anteriores de sus evangelios, podemos ver otros milagros que él ha hecho y la gente seguramente había escuchado de esos milagros. Quien estaba llegando a la casa de Simón Pedro no era cualquier persona, hermanas, era Jesús, el Salvador, el que había hecho muchos milagros. Por eso ellos enseguida, inmediatamente, no se ha podido bajar la fiebre de ella. Entonces, pero llega Jesús, Él nos puede ayudar. Y vamos a ver también en Lucas 4:38. Lucas 4:38 y 39 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. En los otros evangelios nos dice que tenía fiebre, pero que aún así le hablaron de ella. Pero acá nos dice tenía una gran fiebre, hermana. Imagínate, una fiebre de 40. Puede llegar incluso a convulsionar o pasando 40. Puede llegar a convulsionar. Puede pasar algo más allá de una fiebre. Dice, y le rogaron por ella. Le rogaron. Le hablaron, hermana, de ella. Le rogaron, Jesús, por favor, sánala, está postrada, está allí. Por favor, haz algo, Jesús, ¿verdad? Y dice, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, dice, al instante les servía a quienes habían llegado a la casa, ¿verdad? Les servía. Entonces, hermana, para esto un poquito como de historia, nos dice que la fiebre en ese tiempo, dice, era una enfermedad agresiva para la gente en ese tiempo, ¿verdad? Y dice que muchos la padecían. Y Jesús no fue, hermanas, indiferente a esto. Jesús, imagínate, fue a la casa de Simón. ¿Quién era Simón? Uno de sus discípulos. Entonces él no, ya es mi discípulo, no importa. No, Jesús amaba a la gente con quien andaba con él. Y también se preocupaba por la gente que andaba con él, en este caso sus discípulos. Y había una necesidad. Y Jesús atendió a esa necesidad, que esa necesidad, ¿quién la tenía? La suegra de Pedro, hermana. Y eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿no? Él atiende nuestras necesidades. Nosotros no es que lo merezcamos, no es que seamos dignas, hermana, porque fallamos a nuestro Dios, hermana, pero Él atiende nuestras necesidades. Tenemos, hermana, esa tranquilidad y ese gozo que si clamamos a Él y le pedimos a Él, como nos dice en esta historia, le hablaron, le rogaron y Él atendió a esa necesidad e hizo, hermana, ese milagro de sanar, lo que tal vez que con un pañito no podían bajarle la fiebre, que tal vez con medicina no podían bajarle la fiebre. No sabemos si un doctor la visitó, no podemos especular más allá de eso, hermanas, pero dice que tenía fiebre y también nos dice que tenía una gran fiebre ella. Y para que la gente ruegue, hermana, cuando tú ruegas algo, cuando en verdad tú quieres ese favor, cuando en verdad tú quieres que esa persona a quien tú ruegas haga algo, hermana. Y eso es lo que justamente ellos estaban haciendo, rogando. Solamente Él puede hacer algo, hermana. Y Él en su misericordia, hermana, Él sí lo hizo. Ahí nos dice, e inclinándose, dice, no te dice, le tocó la mano, ¿no? La levantó de la mano, hermana, y hizo lo que tenía que hacer. Atendió esa necesidad. No solamente oyó la necesidad, sino que atendió, actuó, hermana. Y dice allí, y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó, claro. ¿Cómo no la va a dejar, hermana? Si nuestro Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Es todopoderoso. Él tiene el poder para poderlo hacer, hermanas. Y dice, hermana, y levantándose ella al instante, les
servir, hermana. Hay algo, hermana, un evangelio nos puede dar un detalle, el otro detalle, hermana, pero el centro es el mismo, hermana, que Jesús la sanó y que ella, hermana, les servía, hermana. ¿Por qué servimos al Señor? Por agradecimiento, hermana, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho? Primeramente, hermana, salvarnos, hermana, darnos, Señor, darnos esa vida eterna en el cielo, que no la merecemos, pero que en su amor y en su misericordia, hermana, Él nos las concede, Él nos las da, Él nos da de su gracia para poderse ir ante el trono, como dice el versículo, ante el trono de su gracia y hallar el oportuno socorro. Y ella dice aquí en el versículo de estos 3 evangelios que ella les servía, hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermana, servir a Dios, ¿verdad? Que, hermana, cuando nosotros oramos a Dios, clamamos a Dios, rogamos a Dios, le decimos a Dios y Dios, conforme a su voluntad, nos responde ese clamor y nosotros podemos ver, Dios me escuchó, entonces estaba dentro de la voluntad de Dios. No respondió en este caso Dios porque no estaba dentro de su voluntad, porque todavía me está diciendo, espera, ya, paciencia. En mi tiempo te voy a responder. Pero en este caso Dios respondió inmediatamente. Y por eso dice aquí que fue sanada. Y ella les servía, hermana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermana. Orar a Dios, clamar a Dios. Y Dios en su tiempo nos va a responder. Pero mientras nosotros esperamos, nosotros debemos continuar, hermana, sirviendo al Señor. Hermana, lo más hermoso que nosotros, hermana, podemos hacer cuando recibimos un favor de Dios es, sí, ser agradecidas. Gracias, Dios, por lo que has hecho conmigo. Gracias por haberme respondido esta oración. Gracias, mi Dios, porque confío en ti. Pero también, hermana, con más deseo servirles, hermana, servirle. Muchas personas, hermana, hoy por hoy quieren el favor de Dios, quieren la ayuda de Dios, quieren que Dios haga eso que ellos están esperando, hermana. Pero cuando Dios responde, porque así estaba en su voluntad hacerlo, se olvidan de Dios, o tal vez el tiempo, hermana, tan corto, ¿no? ¿Cómo puedo ese favor que ellas reciben tal vez por un tiempo corto, por una semana, 2 semanas, por un mes? Ay, con tanto deseo, sí, el Señor me ayudó, sí, el Señor me respondió, sí, el Señor esto hizo conmigo. Y ya después de ese tiempo me olvido y vuelvo a lo mismo. Y me olvido, hermana, de lo que Dios hace. Y no debemos ser así, hermana, sino debemos ser agradecidas, hermana, y servir a Dios. Hermana, a mí me gusta mucho un versículo que también quiero compartir con ustedes en Hebreos 12:28. En Hebreos 12:28 nos dice: Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, hermana. A mí me encanta este versículo. Desde mi juventud, hermana, lo he memorizado. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermano, un reino que no cambia. Tú y yo ya hemos sido perdonadas, hermana, tú y yo ya hemos sido justificadas. Tú y yo sabemos que el día que partamos de este mundo vamos a ir al cielo, hermana. Estamos seguros que Dios nos escogió, nos apartó, nos dio esa vida eterna, hermana, por medio de Cristo Jesús. Y sabemos que tenemos ese reino allá arriba, hermana, ese reino que no cambia, hermana, que está seguro. Jesucristo es el mismo de ayer,
hoy y por los siglos. Y dice aquí, así que recibiendo, sí, hermana, vas a recibir un día que estemos allá, ese reino que no cambia, inconmovible, hermana. Pero, ¿qué más dice? Tengamos gratitud, hermana. ¿Por qué servir a Dios? Por gratitud. Gratitud de todo lo que Él hace por nosotros. Y mediante ella, hermana, mediante esa gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, hermana. Tu servicio es agradable a Dios, hermana. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? En cada enseñanza, hermana, quiero resaltar esa palabra tan especial que cada una de estas mujeres al recibir ese favor, ellas hicieron, hermana. En este caso, la suegra de Pedro, ella inmediatamente al recibir ese favor de Dios, dice que ella le servía, hermana, le servía. Y aquí dice agradándole, hermana. Así debe ser nuestro servicio a Dios, agradable, hermana. No un servicio tal vez a regañadientes, no un servicio como que ya, pues, ¿qué más me toca hacer? Servir, ¿qué más me toca hacer? Ayudar, ¿qué más me toca hacer esto? No, hermana, un servicio agradable. Hoy por hoy, hermana, debemos nosotros animar eso, a que ese servicio, hermana, sea agradable a Dios. Dice, y mediante ella, hermana, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, hermana, con temor. Y no en vano en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor, hermana. Dios me está viendo. Dios es el al quien yo sirvo. Él merece todo de mí. Y esa reverencia, hermana. Ese sí, Señor. Esa humildad. Listo, mi Dios. Yo te sirvo, Señor. Yo hago lo que tú quieres que yo haga, mi Dios. Por eso dice agradándole con temor y reverencia, hermana. Después de ese milagro que Dios le hizo a la suegra de Pedro, bueno, ya estoy sana, tengo que ir a cocinar ahora para todos, tengo que hacer esto. No, hermana, ella dice, e inmediatamente, hermana, inmediatamente le servía. Era un agrado, era un agradecimiento. Gracias, Jesús. Gracias a cada uno de los que están aquí y ahora por eso puedo servir. Y no era una carga, hermana. Ay, tengo que servir, ya me sanó Jesús. No, hermana, sino que hizo ella, le sirvió, hermana, le sirvió. Y yo les animo a eso, hermana. Esta es mi reflexión de este día en el devocional. Servir a Dios, hermana, con temor, con reverencia, agradándole, hermana, agradándole a pesar de las cosas que nos puedan suceder en el día, a pesar de enfermedades, a pesar de situaciones en el hogar, a pesar de cosas, hermana, que muchas veces nos agobian y que estamos pensando y que me pasó esto en mi casa o en el lugar donde estoy, ay, ahora tengo que ir a la iglesia y ahora de remate tengo que hacer esto. No, hermana, sino entregar eso al Señor y agradar al Señor, como dice aquí, con temor y reverencia, hermana. Si usted desea, también puede leer Gálatas 5:13 también, cómo debe ser este servicio. Permítame leerle Gálatas 5:13. Nos dice en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, dice, servíos por amor los unos a los otros, hermana. La última parte, sino servíos por amor los unos a los otros, hermana. Así debe ser nuestro servicio. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Agradable a Dios. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? Con amor, hermana. Con amor lo uno por los otros. Y no por amor, hermana,
hacia la persona, porque si imagínate que yo voy a servir por amor hacia la persona me falla y luego la voy a estar mirando. No, hermana, sino por amor a quién, a Dios, por esa obra que Cristo Jesús hizo por mí. Ese, hermana, es el amor que nos menciona aquí, ¿verdad? Porque es fácil. Si nosotros, hermana, ponemos nuestros ojos en la persona nos falla, pero si ponemos nuestros ojos, como dice en Hebreos 12, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vamos a amar, hermana, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar y no se nos va a hacer ligera, se nos va a hacer fácil el servir, hermana. Entonces, eso, hermana, sirvamos a Dios agradándole, sirvamos a Dios por amor, dice, servíos por amor los unos a los otros, hermana. Y doy gracias a Dios por poder llevar esta reflexión a ustedes. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Muchas gracias.